Vamos a empezar con la información. Es que, como le hemos dicho en las primeras horas de hoy, Donald Trump celebró lo que calificó como una victoria jamás vista en los Estados Unidos. En un mensaje a sus seguidores en West Palm Beach, Florida, dijo que han hecho historia y que van a ayudar a sanar su país. También anunció que va a tener que cerrar las fronteras y que quienes quieran ingresar a Estados Unidos deberán hacerlo legalmente. Trump no solo regresará a la Casa Blanca, también tendrá con el Partido Republicano el control de las dos cámaras del Congreso. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Y en la otra cara de la moneda, el clima de fiesta en el campus de la Universidad Howard en Washington, en donde por la tarde la gente bailaba y cantaba mientras esperaba a su candidata, la vicepresidenta Kamala Harris, pues este ambiente comenzó a desvanecerse con el paso de las horas y con cada noticia que llegaba a través de las pantallas gigantes instaladas para seguir el escrutinio al aire libre. Kamala Harris canceló el discurso que estaba previsto al final de la jornada electoral. Cedric Richmond, uno de los jefes de campaña de Kamala Harris, declaró a sus seguidores que esa noche no escucharían a la vicepresidenta, sino hasta el día de hoy, miércoles, y será por la tarde este anuncio. Pero, tocayo, ya hay datos recientes sobre Kamala Harris. Sí, esto es importante porque hasta el momento en sus redes sociales no se ha reflejado. Por eso vámonos hasta Washington, D.C. con nuestro corresponsal José López Zamorano. Te saludamos con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Y Pablo, buenas tardes. En efecto, bueno, pues hay gran expectativa aquí de esa cancelación del discurso. Ya anunció su campaña que la señora Harris regresa ahora sí en la tarde a la Universidad Howard este día para hacer un mensaje a sus simpatizantes y especialmente a la nación para aceptar su derrota en las elecciones presidenciales de este martes 5 de noviembre. Un gesto de civilidad también. También se espera lo mismo del presidente Joe Biden, obviamente una transición tersa, a pesar de los encontronazos que hubo en la campaña presidencial muy intensa durante los últimos meses. Pero como ustedes mencionaban, hay mucha algarabía en los partidos republicanos, porque de alguna manera es un carro completo. Efectivamente es un mandato fuerte que tiene el señor Trump, no solamente en materia económica, sino en materia migratoria y también, hay que decirlo, en política exterior, en aborto y derechos reproductivos y en muchos otros temas más. Con la mayoría que tenga en el Senado, probablemente también la mayoría en la Cámara de Representantes y su control de la residencia ejecutiva, tendrá mucha mayor capacidad, por ejemplo, para imponer jueces a nivel de la legislatura federal, también de presentar iniciativas, y como ya hemos visto, su plan incluye, por supuesto, este cierre de la frontera con México como su primer acto de gobierno, el emplazamiento de la mayor operación de deportaciones de la historia, la resurrección del título 32 para bloquear el ingreso de inmigrantes, del programa Quédate en México. También está amenazando con imponer aranceles del 25 al 100% si el gobierno mexicano no cumple su propósito de cerrar las puertas a la inmigración en la frontera sur, y mucho más. Obviamente esto ha despertado de alguna manera un tipo de incertidumbre sobre sus políticas reales, porque son sus promesas de campaña. Pero también hay que decir que durante su mensaje inicial, Pablo, hubo una mención de un mensaje de unidad nacional. Dijo que tenía interés en sanar las heridas del tejido social de los Estados Unidos. Vamos a ver si se cumple, porque hay que decirlo, encabezó una de las campañas políticas más polarizantes, más divisivas en la historia de los Estados Unidos, y que sin embargo parece ser que tocó las fibras sensibles de muchas comunidades. Por ejemplo, el voto latino ya está confirmado que votó de alguna manera históricamente a favor de Donald Trump. Se llevó el 45%. Desde la elección de George W. Bush en 2004 no habíamos visto este tipo de apoyo tan grande del electorado latino. Solo 53% de los hispanos votaron por Kamala Harris. También se llevó un porcentaje inédito el señor Trump del voto afroamericano,
20%. Hay que recordar que, por ejemplo, en la época de Barack Obama, él simplemente se había llevado el 95% del apoyo. Entonces estamos viendo que tiene mucho apoyo, un apoyo generalizado también en las zonas rurales del país, también con los hombres, con un porcentaje importante de mujeres. Se pensaba que el voto femenino iba a ser con Kamala Harris, casi está partido a la mitad, a pesar de la posición muy estricta que tiene el señor Trump en materia del aborto, que quiso suavizar en los últimos meses sin mucho éxito. Y en ese contexto estamos en, por ejemplo, la bolsa de valores, que al parecer le agradó el tema de la victoria de Donald Trump, porque estamos viendo que las acciones van al alza. Así que un panorama un poco complejo, pero esperamos el discurso de concesión de Kamala Harris, sobre todo, y los planes que probablemente empezará a delinear ya más en detalle Donald Trump de lo que será su presidencia como el mandatario número 47 de Estados Unidos. Finalmente no fue una elección tan cerrada como se esperaba, y lo que ya se sabe es que Kamala Harris habló con Donald Trump, le pidió, por lo que entiendo, que gobierne para todos. ¿Qué tienes de esto? Efectivamente, lo felicitó por su triunfo y le tomó la palabra en el sentido de que es importante que haya un gobierno para todos, porque las elecciones muestran, a pesar del resultado que favorece a Trump, tanto en el voto popular, y hay que decirlo, fue una importante hazaña de Trump. Los últimos presidentes republicanos, aunque han llegado a la presidencia, han perdido el voto popular, y también en el colegio electoral. Se trata de que el país sigue estando partido por la mitad. Sí. Vamos a ver que los números finales van a mostrar que justamente casi la mitad de la población votó por una persona y casi la otra mitad por la otra, independientemente de cómo se manejó la aritmética del colegio electoral. Eso habla de que justamente hay una prioridad para Estados Unidos de construir un país mucho más unido, en lugar de conseguir y continuar profundizando estas divisiones que el señor Trump aprovechó muy bien, hay que recordarlo, ofendió a muchas comunidades, de alguna manera estigmatizó a los inmigrantes, y de alguna manera se busca que quizá haya un tipo de convocatoria de unidad nacional que tanto le hace falta a Estados Unidos en este momento. Y tiene que gobernar para todos, José. A final de cuentas, pues es el presidente de todos. Y por último, José López Zamorano, pues preguntarte y ahondar en el tema de que arrasó también en las cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Claro. ¿Qué significa esto? Que Trump pues tiene cartera abierta para prácticamente hacer lo que quiera y gobernar como quiera, ¿no? Sí y no. Por una particularidad, Pablo. En el caso del Senado de los Estados Unidos se requiere contar con un número mágico de 60 senadores para poder movilizar cualquier iniciativa de ley. Si ninguno de los dos partidos tiene ese umbral de 60 votos en el Senado, es muy complicado que puedan aprobar una agenda. Por lo tanto, tienen que acercarse al otro partido, en este caso van a ser los demócratas, para tratar de buscar iniciativas de consenso. Te pongo un ejemplo. Hasta el momento no se han puesto de acuerdo en el presupuesto federal del año fiscal 2025, que debió haber estado aprobado desde el 1 de octubre. Y como eso, muchas iniciativas, te puedo hablar de la reforma migratoria, del tema de la reducción de impuestos, es una época en este momento de estancamiento legislativo. Bueno, el hecho de que él tenga 52 votos en el Senado contra 48 de los demócratas garantiza nuevamente eso, que van a tener que negociar independientemente de los números finales de la Cámara de Representantes. Es decir, no tienen mayorías de supremacía para poder arrasar legislativamente, y por lo tanto vamos a seguir viendo las escaramuzas, los jaloneos de los dos partidos para tratar de aprobar por lo menos iniciativas donde estén de acuerdo. Digamos, no tienen la mayoría calificada, como diríamos aquí en México. Exactamente. Ah, pues interesante. Sí, muy interesante. Pues agradecemos muchísimo tu reporte y tu colaboración con Uno TV. Pues el día de ayer, José López Zamorano, el día de hoy también con todo este reporte del panorama de las elecciones. Muy buenas tardes y vamos a seguir, por supuesto, pendientes. Quedamos atentos. Gracias, José. Gracias, buenas tardes. Y bueno, también hay que conocer cómo va el mapa electoral, Pablo, porque ese es el que ha marcado la tendencia y lo que definió la elección. Sí, lo que está muy interesante, Melina, ya nos vas a platicar, los estados bisagra, pues, y estos estados clave, pues arrasó Donald Trump ahí. Todos. Así es, vamos a ver en tiempo real el mapa electoral de Estados Unidos de Uno TV. Nos indica 294 votos del colegio electoral para el republicano Donald Trump, suficientes para ser el próximo presidente o el virtual presidente. Y también nos indica 223 votos para la demócrata Kamala Harris. Donald Trump, como ya lo comentamos, consiguió los estados clave, 5 confirmados en el caso de Pensilvania, Carolina del Norte,
Georgia, Michigan y Wisconsin. Y por confirmarse, Arizona y Nevada, en donde la diferencia es de un 5%. La suma final que tendría Donald Trump le darían 311 votos. Pero también, como ya lo comentaban, el Congreso también se pintó de rojo en su mayoría y la Cámara de Representantes tiene a 207 republicanos y 188 demócratas, aún por definir 40 escaños, pero la tendencia de mayoría roja, pues ahí la estamos viendo también en el Congreso. En el caso del Senado, ahora queda o está en este momento con 52 republicanos y 43 demócratas, mayoría republicana también, con 5 escaños por definir. Así es como están en este momento los números. Y bueno, pues estaríamos esperando que ya cierre este mapa electoral, tanto para la presidencia y el Congreso, y tengamos los números finales. Y bueno, pues vamos con más información, Moni. Gracias, Melina, por los detalles de este mapa, y justamente vamos ahora hasta Nueva York con nuestro corresponsal Edgar Costa, donde los demócratas ahí sí ganaron, pero hay un ambiente de tristeza, pues no alcanzó a su candidata. Edgar, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde esta ciudad eminentemente demócrata. Las grandes ciudades de Estados Unidos hoy amanecen con una cierta tristeza, y lo vemos en los comercios, en la gente en la calle que reacciona de esta forma. Incluso hubo polémicas, por ejemplo, uno de los edificios del Empire State lo iluminaron de rojo en homenaje a los republicanos y la gente se volcó en rechazo en las redes. En cualquier caso, tenemos ya a la espera respuesta de Kamala Harris, que ayer no se dirigió a sus simpatizantes en Washington, y lo va a hacer en menos de una hora. Va a hablar sobre la derrota y conceder la victoria a Donald Trump, es de esperar. Mañana lo hará Joe Biden, el presidente, que hablará de la transición. Y pues bueno, el resultado todos lo hemos estado comentando. En las ciudades demócratas se vive con tristeza, en el resto del país con entusiasmo ante una victoria de Trump que ha sido clave por los estados bisagra, como Pensilvania, que es el que hablábamos que acabaría definiendo las elecciones, y así ha sido, porque lo que ha pasado allí es lo que ha pasado en todo el país. Escuchamos, si os parece, a una habitante puertorriqueña, de origen puertorriqueño de Pensilvania, hablando de cómo vivió esta jornada. Really, I wasn't surprised, because when I saw last night that he win, I just turned the TV off. I said, this man gonna win. Even my son, wanted him too, because he a man, they think he could be stronger, and all this war. And nobody wanted her, I guess, because they were saying about the army. But what a woman can do, what that man can do. They didn't even give her a chance, Han sido muchas las reacciones que hemos vivido. Ayer, por ejemplo, en nuestro programa aquí en Uno, en directo desde Times Square, podíamos comprobar que no había muchos demócratas que se acercaran y se iban yendo, mientras los republicanos, que no son lo habitual de ver en el corazón de la ciudad, pues hacían acto de presencia. Edgar, si nos escuchas, una pregunta. De acuerdo con la tendencia aún preliminar, en estas elecciones los demócratas apoyaron menos a su candidata, es decir, Joe Biden recibió más votos demócratas hace 4 años en Nueva York que ahora Kamala Harris. Sí, en cuanto a la comparativa entre 2020, lo que se está comentando es que Joe Biden tuvo mejores resultados que Kamala, es decir, la decisión de que Kamala tomaba el relevo en la capitanía de lo que es la propuesta demócrata ha dado como resultado por condados incluso, que no ha conseguido mejor resultado en ninguno comparado con el actual presidente Joe Biden. Pues muchas gracias por tu reporte, Edgar. Seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas tardes.